Durante décadas nos contaron la misma historia, una historia de superioridad y de extinción. Nos enseñaron que hace unos 40.000 años los últimos neandertales vagaban por las cuevas de Europa, solos, primitivos y condenados a desaparecer ante la llegada de nuestros antepasados, los humanos modernos. Nos los pintaron como brutos, como un callejón sin salida en la evolución, seres que simplemente no pudieron competir con nuestra inteligencia, nuestra cultura y nuestra tecnología. El mito era simple: nosotros ganamos, ellos perdieron, nosotros somos el humano verdadero y ellos eran solo una sombra borrosa en el espejo de la prehistoria. Es una narrativa reconfortante, nos hace sentir especiales, únicos. Pero esa historia perfecta que has escuchado en los documentales y leído en los libros de texto, es una mentira basada en el silencio de los fósiles. Durante más de un siglo, los arqueólogos buscaron desesperadamente el rastro del último neandertal, esperando encontrar el punto final de su linaje. Pero lo que el ADN antiguo ha revelado recientemente no es un final, es algo mucho más perturbador. Una nueva y masiva investigación genética que ha analizado los genomas de los últimos supervivientes de esta especie ha destruido por completo nuestra idea de la extinción. Los historiadores estaban equivocados. Los científicos estaban mirando en la dirección contraria. Lo que vamos a descubrir hoy cambia para siempre lo que significa ser humano. La prueba no estaba en las herramientas de piedra, ni en las hogueras apagadas de las cuevas de Gibraltar. La prueba siempre estuvo oculta dentro de nosotros. Hola, soy Juan. Bienvenidos a Descubriendo los Orígenes, el canal donde exploramos el pasado oculto de la humanidad. Prepárate, porque los secretos del último neandertal acaban de ser decodificados, y la verdad es que nunca se fueron del todo. Para entender este misterio debemos viajar atrás en el tiempo, a una Europa gélida y hostil. Según la visión tradicional, los neandertales eran los dueños de este continente. Estaban perfectamente adaptados al frío, tenían cuerpos robustos y eran cazadores de élite. Sin embargo, los libros de historia dicen que, cuando el Homo sapiens llegó desde África, los neandertales simplemente se desvanecieron. Pero ¿cómo es posible que una especie que sobrevivió a glaciaciones brutales durante 300.000 años desapareciera en apenas unos pocos milenios tras nuestro contacto? Aquí es donde el misterio se vuelve profundo. Durante años las cuentas no cuadraban. Si eran tan brutos, ¿por qué cuidaban a sus enfermos? ¿Por qué enterraban a sus muertos con flores? Hay un caso fascinante que la arqueología oficial intentó ignorar por décadas: el de la cueva de Shanidar, en Irak. Allí se encontró a un neandertal que sufría de ceguera, un brazo amputado y artritis severa. Pero no murió joven, vivió hasta una edad avanzada. ¿Qué significa esto? Significa que su grupo lo alimentó, lo protegió y lo llevó consigo durante años. Esto no es la conducta de un animal salvaje, es la conducta de alguien con empatía, alguien con una estructura social tan compleja como la nuestra. Y el misterio arqueológico se intensificó con el hallazgo de la crianza de Lapedo en Portugal, un esqueleto de un niño de 4 años que presentaba características de ambas especies, el mentón de un humano moderno y los huesos robustos de un neandertal. Los arqueólogos sospechaban de la mezcla, pero la ciencia oficial se resistía. Decían que era imposible, que éramos biológicamente incompatibles, que éramos como caballos y burros, capaces de tener descendencia estéril, pero nada más. Ese silencio se rompió gracias a un estudio revolucionario basado en el análisis de genomas completos de restos encontrados en cuevas de Francia, Croacia y Siberia. Los científicos lograron extraer lo que llaman ADN fantasma. Para que lo entiendas fácilmente, imagina que la historia humana es un libro antiguo con miles de páginas arrancadas. Los arqueólogos solo tenían trozos de la portada, pero el ADN antiguo es como encontrar la copia digital completa de ese libro. No solo nos dice quiénes estaban allí, sino con quién hablaron y, lo más importante, con quién se mezclaron. Los investigadores analizaron los restos de Thorin, uno de los últimos neandertales conocidos, descubierto en la cueva Mandrin en Francia. Lo que descubrieron fue un shock. Thorin pertenecía a un linaje que había estado aislado de otros neandertales durante más de 50.000 años, a pesar de vivir a poca distancia de otros grupos. Eran sociedades silenciadas por su propia geografía y quizás por su cultura, pero que guardaban un secreto en su sangre. Pero el descubrimiento no se detiene en los neandertales. Al abrir la caja de Pandora de la genética antigua, los científicos tropezaron con otra especie humana olvidada que complica aún más nuestra identidad: los denisovanos,
unos primos lejanos de los neandertales que vivían en Asia y de los que apenas tenemos unos pocos dientes y un hueso del dedo. Lo que el ADN revela ahora es una red de conexiones increíble, un juego de tronos genético que duró milenios. Sapiens, neandertales y denisovanos no solo se cruzaron una vez por accidente, se mezclaron constantemente en los bordes de sus mundos. Somos el resultado de un intercambio de fluidos y de vida que ocurrió a escala continental. La revelación científica de este año es definitiva. El ADN de los últimos neandertales no muestra una especie que se está muriendo lentamente por debilidad biológica. Muestra una especie que estaba siendo absorbida por una marea humana más grande. El ADN fantasma nos dice que hubo encuentros masivos y que en muchos casos los neandertales eligieron unirse a nosotros o nosotros a ellos. No fue una guerra de exterminio, fue una disolución genética. Pero, ¿qué significa esto para ti hoy, en el siglo XXI? Aquí es donde la ciencia se vuelve personal y, para algunos, aterradora. Esos genes neandertales no son solo reliquias muertas en tu ADN. Están encendidos, están funcionando en tu cuerpo mientras escuchas estas palabras. Investigaciones recientes de 2024 han demostrado que heredamos genes neandertales que hoy controlan nuestro sistema inmunológico. Irónicamente, esos genes que los ayudaron a sobrevivir al frío y a las bacterias de la Europa antigua, hoy nos provocan alergias al polen o al polvo. Incluso se descubrió algo sorprendente durante la reciente pandemia. Ciertos fragmentos de ADN neandertal influyeron directamente en la gravedad de cómo nuestro cuerpo reaccionó ante virus modernos. Si eres propenso a ciertas enfermedades inflamatorias o si tu piel reacciona de cierta manera al sol, es muy probable que sea el legado de un ancestro que vivió en una cueva hace 60.000 años. Llevas en tu sangre las defensas y las debilidades que ellos desarrollaron. Su lucha por la vida está ocurriendo dentro de tus células en este mismo instante. ¿Quiénes eran ellos realmente? No eran el enemigo. Eran nuestros parientes lejanos, una rama de la humanidad que simplemente tomó un camino diferente. Venían de una estirpe que poseía conocimientos sobre las plantas, el clima y los animales que nosotros apenas estábamos empezando a comprender cuando llegamos a sus tierras. Cuando humanizamos a estos ancestros, vemos una historia de resiliencia pura. Al caminar por las calles hoy en día, llevas contigo pedazos de esos últimos neandertales. No solo genes, sino quizás también instintos de supervivencia y una parte de su alma guerrera que sobrevivió a la edad de hielo. Ellos no perdieron la batalla por la existencia, simplemente cambiaron de forma. Se convirtieron en nosotros. La migración de los humanos modernos no borró a los neandertales. Los integró en un nuevo mapa genético que hoy llamamos humanidad. No somos sapiens puros, somos híbridos. Somos un mosaico de especies que se negaron a morir solas. La historia de los neandertales nos enseña una lección profunda que va más allá de la ciencia. Nos gusta pensar en categorías puras, en muros, nosotros contra ellos, moderno contra primitivo. Pero el ADN se ríe de esas distinciones. Nos muestra que la grandeza de nuestra especie no viene de una supuesta pureza original, sino de nuestra increíble capacidad de mezclarnos, de aceptar lo diferente y de sobrevivir a través de los otros. La historia la escriben los vencedores con tinta, pero el ADN lo escriben los sobrevivientes con sangre. Y el hecho de que tú estés aquí, existiendo, es la prueba de que el último neandertal no murió en una cueva solitaria frente a un mar frío. Vive en tu código genético. Vive en cada latido de tu corazón. Somos todos una mezcla de mundos desaparecidos y linajes olvidados que se niegan a ser borrados. El secreto del último neandertal ha sido finalmente revelado. Nunca hubo un final, solo un nuevo comienzo dentro de la inmensidad de nuestro propio genoma. Si te apasiona que la ciencia desmonte los mitos sobre nuestros orígenes y quieres seguir explorando los misterios que el ADN antiguo está rescatando del olvido, suscríbete a Descubriendo los Orígenes con Juan. Únete a nosotros para cuestionar el pasado y entender lo que realmente llevas en la sangre. Soy Juan y recuerda, tus ancestros tienen historias que ni siquiera tú conoces. Hasta la próxima.